Volvemos a deambular por el mundo del arte, de la creatividad y sobre todo del teatro contemporáneo. Hoy estamos con Marc Caellas de Barcelona, director, escritor, actor, y bueno, nos contará más de toda su vida creativa y de todo su proceso también aquí en Colombia y en Latinoamérica, donde ha pasado muchos días de su vida y ha escrito también mucho sobre Bogotá, sobre las fiestas en la costa, entre otras. Marc, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí contento de estar en Medellín. Marc, contanos un poco para la gente que ve este programa en Colombia, ¿cómo es? Porque hay un mito sobre Barcelona aquí, es como la ciudad hermana, pero ¿cómo es ser de Barcelona y ser niño en Barcelona y encontrarse con el mundo del arte y de la creación? Bueno, sí, el mito de Barcelona es bastante divertido porque es como vas por el mundo y cuando dices que eres de Barcelona subes un 20%, ¿no? En el prestigio social ya automáticamente, ¿no? O sea, es como que ya pareciera que estamos bendecidos por cierta áurea, digamos, de hipsterismo o de ser cool. Y, y bueno, no, la verdad es que justamente yo recuerdo crecer en esa Barcelona de finales de los 70, principios de los 80, que recién salida del franquismo, y era una ciudad gris, una ciudad que quizás justamente tenía un sustrato y está contracultural y había gente haciendo cosas, pero no venía nadie, ¿no? No había turistas, a nadie le interesaba, pasábamos al lado de la Sagrada Familia y ni la mirábamos. Era como, digamos, una ciudad como otra ciudad más del Mediterráneo, ¿no? Como si fuera Marsella, Valencia o Tarragona, ¿no? Pero era como una ciudad pequeña de provincias y bueno, y era una ciudad donde pues se habitaba así con una normalidad ya pues sí, aburrida como la mayoría de lugares, ¿no? ¿Y cómo fue entrando tu vida en ese mundo del arte, de la creación, Bueno, del yo teatro? en ese contexto, claro, vengo de una familia de clase media bueno, mi padre, por ejemplo, pues nació en una masía, o sea, que es como una casa de campo perdida en el interior de Cataluña, y sus padres eran analfabetos y él lo metieron en el seminario porque para que pudiera tener una educación y afortunadamente se salió a punto de ordenarse sacerdote, lo dejó, ¿no? Y llegó a Barcelona con 17 años y bueno, empezó a trabajar y tal, y se fue colocando y conoció a mi madre, que también era hija de dos personas que también habían emigrado del interior de Cataluña. Y bueno, y ahí salgo yo y nada, voy a los maristas, pero al final yo por eso, digamos, en un ambiente conservador en el sentido de clásico, o sea, no de... Sí, clásico en el sentido de la familia, el catolicismo, lo que hay que hacer, lo que no. Y bueno, en ese contexto yo por eso tardo en encontrar las cosas que quiero hacer, ¿no? Por eso acepto como estudiar económicas. O sea, en realidad yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, cosa que normalmente no digo, pero bueno, te voy a dar esa exclusiva. Y, y claro, no, entonces es en ese proceso que estoy estudiando esa carrera, me gano un Erasmus a Londres y ahí ese año en Londres sí que me doy cuenta que yo realmente no quiero dedicarme a ganar dinero ni a montar empresas, y ahí empiezo a estudiar cine y bueno, digamos que ese año en Londres sí, convalido unas asignaturas por otras, pero me dedico a vivir la vida y a entender que el mundo es mucho más grande que mi pequeño pueblo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se siembra la semilla de todos los viajes y todo el proceso que hago luego, ¿no? Entraste, fue al mundo del cine. Sí, Esa fue tu entrada al sí, mundo del arte, de la sí, sí, sí. literatura. A mí me gustaba, en esa época, bueno, leía bastante ya, pero por ejemplo no escribía, ¿no? Yo a los 20 años escribía muy poco. Entonces, ahí recuerdo que la biblioteca de la Universidad de Londres estaba muy bien surtida y yo iba a ver películas, ahí me vi toda la Nouvelle Vague, todos los italianos, todo tal. Hice un curso a mi regreso hice un año de cine, estudié dirección de cine y entonces hice un corto basado en un cuento de Cortázar, muy ambicioso y claro, que salió mal, ¿no? Muy mal, ¿no? O sea, como errores básicos, como ¿Cuál cuento? un cuento que se llama Cuello de gatito negro, ¿no? Que yo rebauticé como Manos y que es de una pareja que se encuentra en un bus y entonces como que parece que las manos como que él, tienen, o sea, digamos que no responden al cerebro, ¿no? Entonces le empieza a agarrar, tal, entonces como una historia de amor, pero así un poco, digamos, irracional. Y claro, por ejemplo, yo ahí me aventuré conseguimos el permiso
a rodar en uno de los viejos autobuses y claro, intenté hacer sonido en directo en un autobús en marcha, digamos, claro, no, salió mal, no se escuchaba nada, claro, la tipa de ahí como la percha, pues claro, era primeriza como yo, entonces claro, ahí aprendí, por ejemplo, una cosa básica del cine, ¿no? Que el sonido es más importante que casi que la imagen, ¿no? Que claro. eso lo dice mucho Lucrecia Martel, o sea que realmente el sonido es clave y que uno puede tolerar una película que se vea borrosa o desenfocada porque puede ser parte de la propuesta, pero una película que se escucha mal, o sea, o que el sonido está mal, no la toleras, ¿no? Es mucho más intolerable que una imagen mala, yo creo, ¿no? Ese acercarte desde el cine ahí, aunque salió mal, pero te acercaste fue a Cortázar, no fue un autor europeo, Claro. fue un argentino que venía en ese boom latinoamericano creciendo. ¿Por qué te acercaste por ahí? Sí, es curioso, ¿no? Es verdad que no lo había pensado porque en ese momento tenía que 22 años, aún no había estado en América nunca, ¿no? O sea, de hecho mi primera viaje, o sea, mi primera vivencia es en Sao Paulo, me gano una beca, gracias a la licenciatura consigo una beca en comercio exterior que no me interesa, pero me interesa por la oportunidad de vivir un año en Sao Paulo con un sueldo decente, ¿no? Entonces, bueno, lo de Cortázar, no sé, fue porque supongo que leí Rayuela en esa época y, bueno, me impactó muchísimo, pero sí, supongo que ya había ahí algo del deje. Viste que, claro, sí, los catalanes tenemos una relación muy fuerte con América Latina, a pesar de que el nacionalismo catalán la intenta negar, ¿no? La intenta como asociar a España y que decir que nosotros somos muy europeos, somos la Dinamarca del Sur, y no, claramente no somos, o sea, como muchos seremos la Colombia o la Venezuela europea, ¿no? Más que la Dinamarca del Sur, o sea, a mí me parece que no. Entonces, claro, se intenta negar que la burguesía catalana se enriqueció con el esclavismo, ¿no? Y que, claro, todas esas casas que hay en el Maresma o en Sitges, los indianos, pues claro, son producto de esos últimos años de las colonias españolas, ¿no? De Cuba, Puerto Rico. Yo siempre digo que soy un indiano low cost, ¿no? Porque realmente vine a América y no volví con dinero, ¿no? Lamentablemente me enriquecí con otro tipo de experiencias, pero bueno, y ahí estamos, ¿no? Arrancas por ahí, cine, literatura americana, llegas a Sao Paulo, hiciste un intercambio en Sao Paulo, ese fue tu primer... Sí, ¿Cómo fue llegar a Brasil después de ver el Mediterráneo y llegar a claro. una ciudad de ese tamaño y de esa dimensión? Bueno, yo llego a Sao Paulo y claro, ahí no conocía a nadie, ¿no? O sea, de repente yo tenía ahí una dirección a la que llegar, a casa de alguien que trabajaba en la oficina cultural de la Embajada de España, pero claro, llego a ese aeropuerto y ya, claro, cuidado, el peligro, tal, bueno, agarré un taxi y me llevó, bueno, esa ciudad que es un monstruo, todo el atasco de las 8 de la mañana, sin haber dormido en el avión, nervioso. Bueno, era como, aquí estamos y ya está, ¿no? O sea, también ya desde ese primer momento decidí que realmente yo creo que el miedo pues tienes que eliminarlo, ¿no? Porque si ya vas con miedo ya es como que los demás van a notar que tienes miedo y bueno, no, vas a acabar mal, ¿no? Entonces es como que tampoco, yo sin ser una persona especialmente valiente ni osada, sí que lo que he hecho es intentado eliminar, o sea, sentirme más seguro de lo que en el fondo me siento, ¿no? Pero para un tema de supervivencia, ¿no? O sea, es como que aprendí tanto en Sao Paulo como en Caracas sin ser imprudente, obviamente has de estar con los 5 sentidos alerta, pero tampoco intentar evitar el miedo, ¿no? Porque si no, no se puede vivir, ¿no? De todos modos, esas conexiones de ese momento empezaron a meterte mucho en Latinoamérica, porque tú has pasado por Latinoamérica, por muchas ciudades, has vivido en Bogotá, en Buenos Aires, has estado mucho rato, Caracas. ¿Cuál fue esa conexión, esa fascinación también de ir y venir tanto a Latinoamérica? Bueno, la fascinación fue porque cada vez que vivía, o sea, un año en Sao Paulo, luego un año y medio en Miami, que es un poco Latinoamérica o bastante, luego, o sea, cada vez, es como que cada vez era mejor. Esos años valían por 3 de los vividos en Europa, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido emocional, pues ahí hubo todo un aprendizaje bueno, sexual, amoroso, sentimental. En el sentido profesional también, en el sentido de que, bueno, me reinventé de alguna manera, o sea, empezó todo este lado creativo, pues empezó a salir, ¿no? Por la escritura, por el teatro, por la vida, ¿no? Aquí en este libro que te he regalado antes, le preguntan a Laurie Anderson sobre la creatividad y ella dice, bueno, pues que ella se siente creativa a veces estando en la playa tomando el sol, ¿no? O sea que
digamos, este tema Claro. también de no ser especialista en nada, pero de tocar muchos temas y de arriesgarse a probar formatos distintos, pues como el teatro, ¿no? Que yo no vengo del teatro, pero como que llegué al teatro, ¿no? De alguna manera en algún momento llegué. Bueno, hay una conexión también en Latinoamérica con el caos y con la piel, ¿no? O sea, como de con hacer las cosas de manera más impulsiva y menos pensada, ¿no? Digamos que el punto de partida no sea tan racional o tan pragmático, ¿no? Yo te voy a regalar algo que no es muy latinoamericano en su origen, pero que nos ha caracterizado a los colombianos, a los brasileros, a los guatemaltecos, y que sé que te gusta mucho, es un Hostia, café. sí, sí, muchas gracias. Ah, bueno, pero eso es de tu grupo. Nosotros Morales. tenemos este café con la empresa que lo produce en Manizales, que Muy es bien, muchas de gracias. una finca muy particular. Entonces, otra conexión más que te... No, me encanta, me encanta. No, además yo viajo con mi cafetera Volturno, ¿no? O sea, porque... Por eso te lo Sí, di, contame esa porque historia de es que es difícil encontrar buen café, incluso a veces aquí, o sea, hay lugares que sí, otros que no, ¿no? Porque... Pues... ¿Y cuándo empezaste a viajar con tu cafetera? Bueno, creo que sí, empecé a dejar mi cafetera, no sé, creo que fue a partir de... ¿Cuándo sería? A partir de... Yo creo que fue a partir de Buenos Aires, ¿no? No sé, sí, sí, en algún momento me di cuenta que el café me importaba bastante, o sea, que era como bastante necesario y claro, hay muchas maneras de hacerlo, entonces uno quiere ya preparárselo en su casa y bueno, y esta cafetera pues es una pequeña joya del diseño italiano que tienen sus momentos ellos, ¿no? O sea, Claro. Llegaste al teatro, es decir, pasaste por esa primicia que nos diste de ser economista y de pronto encontrar el cine, en conectarte con la literatura a través del cine también. bueno, el nexo fue un poco, perdón que te interrumpa, Sí, dale. la gestión cultural, ¿no? Que ahí sí que es un poco el nexo entre la economía y la creación. Digamos que antes hubo una transición que empezó en Miami justamente y luego siguió en Caracas, a donde yo voy contratado por la Oficina Cultural de la Embajada de España a trabajar como gestor cultural, ¿no? O sea, era la época que España tenía dinero para gastar en el exterior, para promover artistas en el exterior, entonces digamos que yo gestionaba un presupuesto en el cual podía invitar a creadores que yo admiraba, pues como, no sé, Santiago Sierra, Joan Foncuberta, o Alberto García Lix, o Manuel Vilas, o Agustín Fernández Mayo, y por otro lado conectarlos con agentes o creadores locales. Esos años de Caracas fueron los mejores de mi vida, fue el mejor trabajo, ¿no? Realmente, porque aparte acabé, como mi jefe estaba ahí conspirando contra Chávez en la embajada, pues yo acabé como teniendo el poder de armar una programación y además era digamos, multiartística, ¿no? Era de teatro, literatura, cine y tal. Entonces, bueno, era un pequeño centro cultural móvil que operaba en Caracas y que además tenía un perfil, pues, bastante radical para lo que una embajada normalmente puede hacer, ¿no? Yo Sí, ahí claro. como a nadie, como estaban en otras peleas, pues como que pasaba por debajo, ¿no? O sea, entonces... Y ahí aprendí mucho de la gestión, bueno, también seguí en paralelo hacía mis obras, pero digamos que fue una transición la gestión cultural a lo de ahora, ¿no? O sea, Hablemos del teatro. Llegas al teatro, encuentras ese mundo de la escena. Tú hoy haces un teatro más documental, más performativo, pero pasaste también por un teatro, digamos, mucho más de texto. ¿Cómo fue encontrar el teatro y eso que te fue generando? Hoy vuelves a lo documental, que es vincularte con el cine, de todos modos, como esa figura que viene como desde ahí. sí, supongo que es porque, o sea, yo desde el principio, digamos, no sé, que fue un poco también igual osado o incluso imprudente de decir, no, es que a mí no me interesa ya el teatro de sala, ¿no? O sea, sin haber montado nada de sala ya no me interesaba, digamos que ya, digamos que la primera pieza fue en una galería de arte, ¿no? Entonces era claro, sí, era estaba basado en una dramaturgia, pero ya desde el principio yo la sacaba de este espacio y la metía ahí en una con público reducido, era con una mesa, todos los actores y público en la misma mesa, con todas unas obras del artista Antoni Miralda, que eran la escenografía. Bueno, empezó por ahí, ¿no? Luego la segunda era El amor de Fedra, que es un texto de Sarah Kane, inspirado en la Fedra, pero que también lo hice en una casa abandonada, entonces el público se citaba en un centro comercial, subían en un autobús y se iban a una quinta y ahí entraban y era como una especie de teatro, bueno, lo que luego se llamó Immersive Theater, ¿no? Pero yo en ese momento no sabía Claro. ni lo que era, ¿no? O sea, era como, bueno, estaba probando cosas, ¿no? También era un poco bueno, estás ahí, hay un mínimo presupuesto, hay una gente que quiere hacerlo y se hacía, ¿no?
Entonces, bueno, ahí sí que eran dramaturgias, porque realmente sí que hubo un intento en Caracas de hacer una obra grande, producida 25 años menos un día, de Antonio Álamo, y bueno, lo teníamos todo, una buena sala y tal, pero empezaron a pasar desgracias. Bueno, la actriz principal le dio hepatitis, otro actor no llegó. Ya eso es una obra completa. Claro, la obra fue lo que pasaba fuera, ¿no? Era un poco como Opening Night de Casabets, ¿no? O sea, había ahí como, de repente un actor, tuve que expulsarlo porque, bueno, no lo soportaba, era o sea, un actor que, no sé, me caía muy mal, ¿no? Entonces, claro, era como, en esa época una amiga directora me dijo, no, bueno, cuando madures aprenderás que puedes trabajar con actores que te caigan mal, ¿no? Y intentar sacarles lo bueno. Y dije, no puedo, ¿no? O sea, no puedo trabajar con alguien con quien luego no quiera irme a cenar, ¿no? O sea, es muy, aunque sea muy talentoso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa obra acabó suspendiéndose, ¿no? Hicimos una sola función cuando había una temporada de 4 semanas y tal, y fue un poco desastre. Ahí aprendí también que yo me gustaban más los proyectos más pequeños, o sea, equipos más reducidos. Aunque bueno, luego después sí que he hecho cosas más grandes, pero bueno, digamos que en ese sentido, en esa época era la época de los textos, digamos, las dramaturgias, ¿no? Era como que aún necesitaba como sostenerme en ese texto teatral, aunque fuera para ponerlo en otro lugar, ¿no? Luego ya entendí que no, que textos hay por todos lados y que pues hay novelas, hay crónicas, hay, yo qué sé, listas de la compra, o sea, todo puede ser usado como material dramatúrgico y de hecho acaba siendo mucho más interesante, ¿no? O sea, mucho más potente y sobre todo textos pues experimentales ya desde la escritura, pues que luego les damos otra vuelta de tuerca, ¿no? Ese como poner en el plano de lo poético y de lo teatral la cotidianidad y lo que pasa en la vida, ¿por qué te genera placer? ¿Por qué te genera interés? Bueno, me genera placer porque, no sé, es como que en general la vida es muy plana y aburrida y no tiene mucho sentido, entonces es como intentar inyectarle en ella como cápsulas poéticas, ¿no? Como una especie de generar momentos en que la gente desconecte y pase algo, ¿no? Como una especie de, no sé, de algo, de epifanía, catarsis, pero fuera de los lugares donde está previsto, ¿no? Porque como todo parece hoy tan reglamentado, ¿no? De que tú entras a una sala, ¿no? Ahora tienes que apagar el teléfono, apagar la luz, ahora acaba, aplaudes y te vas. De repente, pues sacar la obra de ese formato tan cuadriculado permite que la gente esté con la guardia más baja, ¿no? Y luego también esta historia de convertir en espectadores a gente que no lo es, ¿no? Pero que no se da cuenta que en realidad sí que lo son, porque todo el día estamos actuando y somos espectadores y actores en el teatro, digamos, de la vida, ¿no? Entonces, inyectarle ficción a la realidad o extraer realidad para metérsela en la ficción, pues son procesos que de ahí salen cosas raras que a veces generan momentos como, pues nada, que te ayudan a seguir viviendo con un poco más de alegría, ¿no? Hay un asunto con quiénes son los pares, es decir, con quién uno va entendiéndose y con quién puede ir a cenar y cuáles son esos directores que te han movilizado en el mundo para construir esa idea estética de un teatro que se inserta en la realidad y una realidad que se inserta en la ficción. Sí. Bueno, en general han sido más gente de otros ámbitos, ¿no? O sea, no tanto, o más del performance, o incluso de la escritura, ¿no? Pero gente como Francis Alice, por ejemplo, o gente como Santiago Sierra también, o gente como Georges Perec, no sé, pues es gente como que de distintos campos que te influye, ¿no? Gente a la cual, bueno, Duchamp, por supuesto, no sé, hay muchos, digamos, no, en el teatro sí, Peter Brook ha sido un referente, ¿no? Me he leído sus libros y incluso libros de colaboradores suyos y la verdad, aunque no siempre, aunque sea para discrepar, Peter Brook es clave, ¿no? En la escena, o sea que ese sí que me parece o el Living Theatre también, claro. Lo que hacía el Living Theatre también me parece muy brutal, porque realmente ellos, esa idea en la obra Paradise Now de que ellos conseguían exaltar a tal punto a la gente, al espectador, que salían todos a la calle y como continuaban fuera, y prácticamente, porque eran pocos, ¿no? Porque si no casi hubieran podido generar una revuelta. Me parece que ese siempre ha sido mi objetivo, mi fantasía más
más de que nunca he logrado, claro, ¿no? De generar tal subidón de energía que la gente quiera salir a romperlo todo o a no sé, o a estar en una especie de subidón, digamos, emocional durante una semana, como que sea casi como un viaje de ayahuasca o de peyote, ¿no? Pero claro, es muy difícil, pero bueno, es como esa es la utopía, ¿no? Llegar ahí a generar tal ritual, sí, tal conmoción, ¿no? Y yo creo que los Living, bueno, yo nunca los vi bien, porque ya, claro, no había ni nacido, pero me parece que lograron algunas cosas, ¿no? Por lo que he leído. Que fueron muy potentes. Hay un asunto para volver a Barcelona y es que Barcelona es espectacular y hay procesos y grupos, ahí nace la Fura, nace todo eso, pero tú no estás tan ubicado en ese mundo del espectáculo, esa relación de esa Barcelona espectacular y tu Barcelona cotidiana, ¿cómo la medias en ese territorio? Bueno, lo que pasa es que, claro, la Fura, como els comedians y como el Juglars, incluso, aunque un poco diferente, nacen ahí en los 70, 80 y en ese momento, claro, son muy rompedores y justamente ellos aprovechan el espacio público y se lo toman y digamos que inventan, o sea, y crean teniendo pocos referentes, digamos, allí, ¿no? Y lo que hacen es muy potente. El problema es que con todo el cambio de Barcelona, ellos entran, digamos, con Barcelona 92, que justamente Comedians acaba haciendo la ceremonia de inauguración, digamos que el sistema los acaba como absorbiendo y ahora, como dice mi amiga Semolina, que dirige el Antic Teatre, ahora son una empresa capitalista explotadora como la que más, ¿no? O sea, es que realmente es fuerte. Yo tengo muchos amigos y conocidos que han trabajado en algunos montajes y tal, y que ahora alguna vez lo aceptan por dinero, pero que realmente ya ese espíritu ya no está, ¿no? Ahora son como un Starbucks del teatro, ¿no? O sea, pero peor porque claro, es que es como que han pervertido un poco todo el espíritu, ¿no? O sea, que sí, es un proceso, ese proceso de aburguesamiento, que obvio que todos nos aburguesamos con la edad y tal, pero realmente hay límites, ¿no? Entonces, además, sobre todo, claro, son empresas privadas, pero que viven del dinero público, ¿no? Y que ya, digamos que los ayuntamientos o los teatros los contratan por un pasado que ya no está en las obras de ahora, claro, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecería muy bien que estuvieran en el ámbito privado las cosas, pero claro, es indignante que aún sigan, porque ahora ya hay otra gente, ¿no? Hay otra gente haciendo otras cosas mucho más interesantes, mucho más joven y que debería haber, entonces hay lo que llamamos en España el tapón generacional, ¿no? O sea, como que esta gente en la cultura, digamos, no ha dado un relevo, ¿no? Esta gente que ahora tienen 60 años, pues siguen estando ahí como cuando tenían 20 o 30, ¿no? Entonces, claro, sí que los de 20 o 30 de ahora están saliendo, pero claro, la generación de en medio, la mía, la de los 35, 40, 45, 50, pues nos hemos quedado un poco ahí taponados por esto, ¿no? Eso pasa como que en todo el mundo, porque aquí pasa igual, es decir, nosotros, a veces uno se siente como que está en una de la adolescencia perpetua, que no puede, que tiene ideas, sueños, pero sigue teniendo un techo ahí, o otros que vienen aquí como muy divertidos, que son los que se van moviendo en el horizonte. Pasando a eso, la literatura, que ese es el campo que también empiezas a relacionar con el teatro y has escrito varias cosas, varios libros y sobre todo libros pensando en Latinoamérica. Ese libro de Bogotá, háblanos de ese libro de Bogotá, bueno, con ese nombre que además libro, a mí me parece que es atrevido y provocador. Sí, bueno, generó muchos problemas ya para el editor mismo, ¿no? El libro se llama Drogotá y ya en Planeta, bueno, Temas de Hoy, que ya tuvo el editor que tuvo varias discusiones internas porque, bueno, esta idea de que, claro, otra vez un extranjero hablando de drogas y tal, que la imagen del país, estas cosas. Bueno, cuando en realidad, al revés, justamente mi idea es que hay que desdramatizar y justamente cuanta más se mencione, pues, o sea, o justamente llegar a un debate serio sobre el tema, ¿no? Pero bueno, por un lado, primero, el título viene de que yo tengo una serie de libros sobre ciudades, que es una mezcla de libro de viajes, ensayo y crónica, que ya empiezo por la mía, ¿no? Barcelona, luego Caracaos, Drogotá, y ahora saldrá en febrero Neuros Aires. Entonces, bueno, por un lado ahí está la explicación del título de que, claro, yo, digamos, rebautizo esa ciudad para también dejar constancia que no estoy teorizando sobre todo, sino sobre mi parte de la ciudad. O sea, de alguna manera es mi propia ficción dentro de ese territorio real, ¿no? Luego, claro, en el caso concreto de Drogotá,
digamos, obviamente hay todo un tema político de que yo defiendo la legalización de las drogas, defiendo el consumo personal de drogas, claro, con moderación o no, o sin moderación, pero bueno, con conciencia, digamos. Estoy muy a favor de estas ONGs como Échale Cabeza o Energy Control, que hablan de eso, de que hay que salir del armario, ¿no? del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque sí, porque realmente es una lucha política y bueno, y Colombia y México seguramente son los países más perjudicados por la legalización, que es la que genera violencia. O sea, no es el consumo lo que genera violencia, sino que sea ilegal. Bueno, toda una serie de debates que por la hipocresía, digamos, asociada a la religión, ya sea católica, evangelista o a un moralismo trasnochado, hace que esos temas, pues digamos, no se toquen con la suficiente profundidad. En Drogotá yo entonces mezclo un poco mi historia personal con el trabajo con ciertos artistas que han tocado el tema, como por ejemplo Edinson Quiñones, ¿no? de Popayán, con quien hice una obra. Y luego hay como crítica a otros, como Miguel Ángel Rojas, o bueno, cuando Mockus quiso ser artista y se fue a Berlín. Y bueno, la cagó, ¿no? Tristemente. Yo admiro mucho a Mockus como político, pero claro, realmente como artista, pues no es el enfoque adecuado, ¿no? O sea, culpabilizar a que porque uno se meta una raya, entonces es el culpable de que estén asesinando a un líder social en el Cauca, pues no, claramente esa línea, eso es como decir que por jugar a videojuegos, pues hay asesinatos en las escuelas americanas, ¿no? Claro. Entonces no. Ya vamos a ir entrando como en la recta final de este diálogo que puede ser muy, muy abierto. Tú estás aquí gracias al Festival Colombiano de Teatro y vienes con dos propuestas escénicas. Una es el paseo y la otra es el juego de cartas, ¿cierto? Contanos un poco de qué es eso, por qué ese paseo y por qué lo haces con un actor de Buenos Aires, cómo es ese universo de esas dos obras. Bueno, el paseo de Robert Balser, lo hago con Esteban Feune de Colombí básicamente porque lo creamos los dos. O sea, a nivel de créditos pongo yo de director y él de actor, pero yo siempre estoy ahí, digamos que ha sido un proceso de creación conjunta que los dos hemos aprendido a hacerlo con los años, ¿no? Lo estamos haciendo desde el 2012 y fue así, ¿no? Caminando por San Telmo empezamos a inventar cómo sería esto, ¿no? Cómo hacer una obra caminada, nunca habíamos hecho una y bueno, aquí es escoger fragmentos de un texto de Robert Balser que nos impacta mucho, porque bueno, Robert Balser para nosotros es alguien pues muy importante, tanto para Esteban como para mí, y luego pues lo trasladamos a un barrio de una ciudad, y ahí otra vez un grupo de espectadores va caminando con él y van sucediendo cosas, ¿no? Algunas puedes pensar que están preparadas o no, y hay una implicación con la gente del barrio, negocios que entramos, lugares salimos. Hay un tema de observar, de caminar más despacio, o sea, de caminar por el placer de caminar, ¿no? También porque el cerebro es como que está más sensible, más receptivo, ¿no? Cuando pasea que cuando corre o cuando va rápido. Bueno, un tema de observar un barrio de otra manera, de relacionarse con un espacio público y bueno, eso enlaza con algo que a raíz de este proyecto, bueno, hemos generado otras obras con Esteban, pero hemos llegado hemos creado esta marca que llamamos el Tatepo, que es el teatro potencial, posible y portátil, ¿no? Inspirados en el Eulipo de los franceses en la escritura, que era el taller de escritura potencial, en el cual estaban Jesper, Raymond Queneau y otros. Pues nosotros aquí también, cómo a partir de ciertas limitaciones igual se pueden crear pues, piezas pues que puedan moverse de una manera más leve, ¿no? Más ecológicas incluso, ¿no? O sea, digamos, yo creo que es mejor que viajen las ideas o la poesía que las escenografías, ¿no? A veces un festival de teatro se gasta todo el dinero trayendo a 20 coreanos con 20 cajas de yo qué sé, de paredes y tal, no sé qué, que sí, que luego es muy bonito, pero que claro, que es puramente estético, ¿no? Entonces, claro, la otra obra, Juego de Cartas, pues es un juego de cartas, ¿no? Es una novela experimental de Max Aup que acabamos convirtiendo en una terapia multifamiliar en la cual la obra la hacen los propios espectadores, ¿no? Digamos que es esta idea, eso, de viajar, digamos, viajamos él y yo, pero luego, digamos que los actores son la gente del lugar, ¿no? Hay un intercambio ahí, ¿no? Y también, bueno, y también nos interesa
nos interesa estos lugares donde la gente se pregunta, ¿pero esto es teatro? ¿Esto es arte? Pues bueno, igual el hacerse la pregunta es lo interesante, ¿no? Pues tal vez no lo sea, o sí lo sea, o lo es de otra manera, pero ahí pasa algo, ¿no? Con eso. Claro. Pregunta si es arte o no es arte, si es teatro o no es teatro. Claro. Hoy las relaciones de intercambios, de creaciones poéticas que hemos vivido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue el libro? ¿En qué otros proyectos, en qué otros viajes estás? Bueno, yo en realidad sí, me estoy yo creo alejando del teatro, porque ahora estoy trabajando con David G. Torres, que es un comisario de arte e historiador, y en el último proyecto que se llama Suicide Notes, bueno, ha empezado con una obra que en realidad ha sido un concierto y luego va a continuar siendo una exposición, ¿no? Y ya hemos hablado que queremos hacer una película, o sea que bueno, en realidad no sé, sí, es como buscar siempre formatos distintos o el formato más adecuado a lo que queremos decir, ¿no? En este caso también nosotros creemos mucho en esto del apropiarnos de cosas ya hechas, del copy-paste, porque bueno, es que hay mucha, digamos, mucha creación que pasa desapercibida y que de repente uno puede reformular, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros convertimos las notas de suicidio en la dramaturgia, ¿no? Las notas de suicidio de gente que admiramos, pues porque consideramos que esa nota de suicidio, pues la de Kurt Cobain, la de Hunter S. Thompson... Es una obra en sí misma. Claro, es su última obra, es la última performance de ellos, ¿no? En realidad no es una justificación de por qué se matan, o no es, digamos, no sé, eso, algo para leer en su entierro, tal vez son una pieza en sí misma, ¿no? Entonces, en muchos casos pues tienen una profundidad y hablan de amor y hablan de muchas cosas, ¿no? O sea, son como y son quizá el testamento creativo y poético de esa persona. Entonces nosotros las apropiamos y las usamos ahí, porque realmente, claro, ellos ya no pueden usarla, ¿no? Obviamente, porque ya no están, pero quiero decir, y ahí, digamos, un material que ya está, pues reformulado, acabó convirtiéndose en un concierto en el cual una actriz y cantante y un músico, a los cuales juntamos, como sintiéndonos por un momento Andy Warhol o Malcolm McLaren, ¿no? Como vamos a crear una banda, ¿no? Entonces la creamos y bueno, como ellos tienen un talento brutal, realmente se sumaron y lograron pues crearla y bueno, hicimos una presentación ahora en el Festival TNT, pero bueno, esperemos que tenga más recorrido, ¿no? la pieza. Bueno, Marc, gracias por estar aquí deambulando en Medellín con nosotros. Deambular está muy bien. Sí. Deambular es como caminar, como pasear, sí, y encontrarse por el mundo. Qué bueno habernos encontrado y claro, estar otra vez aquí. Quiero darte este último, es la revista Música, es una revista de música independiente de Medellín que se la juega por el no mainstream y por tratar de mantenerse viva, donde estamos hablando también como de esos músicos y esos proyectos que hacen posible esta ciudad. Recuerden darle me gusta a este canal de ambulantes.tv, que estamos jugándola por ese arte y esas preguntas de la cotidianidad y de la vida y de la poética. Hoy con Marc Aellas, un ser que pasea por el mundo y por los lenguajes del arte. Nos vemos en el próximo Deambular.